Sí, la primera persona que se conecte, me encantaría que me diga que me escuchó bien. Hola, ¿me escuchó bien? Sí. Uno, dos, tres. 11 personas. Yay. Hello. Bueno, vamos a probar el... ¿Se escucha bien? Sí, excelente. Vamos a probar el audio mientras yo doy los agradecimientos de hoy. Bueno, hoy estoy en la oficina de Mari, una de las nutricionistas del consultorio. Y por aquello de la bulla, no sé, no estoy acostumbrada a la acústica aquí. Está haciendo mucho frío, sí, yo tengo mucho frío. Quería agradecerles de verdad, rápidamente, me siento súper halagada y súper honrada que quieran seguir pasando sus noches de fin de semana escuchándome a mí hablar de cositas de nutrición. Entonces, de verdad que muchísimas gracias, para mí es un privilegio. Hoy vamos a hablar de trastornos digestivos y alimentación. No hay tantas preguntas como normalmente hacen, sin embargo, había muchas repetidas, entonces mucho de colitis, mucho de colitis. Hay unos temas que quién sabe, tal vez necesitemos hacer un live solo para esos temas, como por ejemplo alergias alimentarias y gluten y ese tipo de cosas. Yo creo que ameritan un live completamente separado, porque el tema es como muy denso y estos lives duran una hora. A mí yo no sé por qué me lo cortan una hora. Hola todo el mundo. Ok, entonces, ¿qué hora es? 7:55. Ya casi vamos a comenzar. Ok, entonces rápidamente les voy a decir los temitas y entonces vayan pensando las preguntas para el final. Porque es que mientras yo voy hablando, se los juro que o veo la cámara o veo los comentarios, entonces no puedo hacer tantas cosas a la misma vez. Ok, entonces me preguntaron por alergias e intolerancias, entonces lo que voy a hacer es que voy a hablar como brevemente de eso, de lo del gluten, pero muy cortito, ok, yo creo que hay que hacer un live aparte para eso. Hola. Me preguntaron sobre agruras, reflujo gastroesofágico, sobre ruidos estomacales, menstruación y colitis, síndrome de intestino irritable, gastritis, colitis, úlceras, alimentos que aumentan la producción de gas, diarreas, estreñimiento, cándida, ese fue un tema muy solicitado, el uso crónico de laxantes y cómo puede afectar, hernia hiatal, lavados intestinales, hidroterapia de colon, ese tipo de cosas. Tiroides y problemas digestivos, estrés y si el estrés afecta la absorción de nutrientes. Si la leche en ayunas calma la ansiedad, bueno, y cositas así. Yo creo que ya somos 33, vamos a comenzar. Ok, entonces de verdad muchas gracias por compartir este ratito conmigo, esta hora. Ojalá que sea de mucho provecho. Ok, me preguntaron por la diferencia entre alergia e intolerancia. La alergia es básicamente así, llano y sencillo, una reacción inmunológica muchísimo más fuerte que una intolerancia. Una alergia inclusive podría comprometer la vida de una persona, porque el cuerpo reacciona, como digo, a nivel inmunológico, atacando lo que sea el agente que está afectando. Entonces las alergias pueden ser verdaderamente letales, mientras que las intolerancias no son normalmente letales. Ahí está el tren. Las intolerancias normalmente pueden tener algunas manifestaciones físicas, diarrea, caída de cabello, cosas así, pero verdaderamente en la generalidad del tiempo no son letales. Entonces, esa es básicamente la diferencia, ¿verdad? Entre alergia e intolerancia. Se pueden tener ambas, no son excluyentes. No es que yo o soy alérgico o alérgica o tengo una intolerancia, puedo tener ambas.
Puede ser la alergia y la intolerancia a básicamente cualquier cosa. Se supone que todos en algún grado, si nos hacemos tests de intolerancias y alergias, vamos a tener intolerancias y alergias a varias cosas. El tema es cómo vamos a estar reaccionando. Se supone que nosotros somos cazadores recolectores, o sea que deberíamos de estar exponiéndonos a una variedad de alimentos. Yo he visto en la consulta que la gente, cuanto más y más y más come de un alimento, más hace alergia o intolerancia. Entonces es bueno ir rotando los alimentos y evitando los que uno sabe que le caen mal, los que a uno le parece que caen un poquitito mal. Con respecto a la lactosa, la intolerancia a la lactosa, me preguntaron, es muy diferente a la intolerancia al gluten, porque número uno, que la lactosa es un azúcar. Entonces, la mala absorción de un azúcar normalmente genera lo que les comenté que vamos a hablar más adelante, que son gases, distensión abdominal, fermentación. Mientras que la mala absorción de una proteína puede generar otro tipo de daños, un poco más a largo plazo, porque si las proteínas no se absorben bien, entonces lo que termina ocurriendo es que yo no voy a metabolizarlas bien y eso me afecta a mi sistema nervioso central. Entonces podríamos ver otras enfermedades. Por ejemplo, el gluten ahora lo han estado vinculando a enfermedades de tipo autoinmune, lupus, enfermedad de la tiroides. Entonces hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Esos alimentos que uno como que siente que no le caen bien. Ok, eso es como el apartado que voy a hacer con respecto a las alergias e intolerancias, porque como les dije, creo que se merecen un live completo. Entonces vamos a hablar de eso más a fondo para no dejar el tema a medio palo. Vamos a ver, el siguiente tema o pregunta eran agruras, reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué son agruras o reflujo? Bueno, eso es cuando uno popularmente le dice a la gente, bueno, siente que repite o que se le devuelve un poco. Resulta que el estómago es básicamente la única parte del cuerpo del ser humano que puede soportar bien el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, recuerden, que es lo que utiliza el cuerpo para poder básicamente desintegrar, por así decirlo, los alimentos en el estómago y que se puedan absorber en el intestino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo comienzo a consumir alimentos, va a caer más ácido en el estómago. Si ese ácido pasa al esófago, me va a comenzar a quemar el esófago. Ese es el principal riesgo de los reflujos, en especial porque como el esófago no tiene un tejido que está diseñado para soportar ácido clorhídrico, comienza a mutar, o sea, a cambiar. Si esto pasa muy a menudo, o sea, si es un día que me dio reflujo, no pasa nada, o si es un día que me vomité, pues no pasa nada. Pero si es constante, si es frecuente, sí, porque entonces ese tejido comienza a cambiar, eso se llama esófago de Barrett, eso puede ser cáncer de esófago. Entonces ese es el riesgo del reflujo. ¿Cómo controlarlo? Bueno, depende de qué tipo de reflujo, por qué tengo yo el reflujo. Si mi reflujo es porque tengo, por ejemplo, hernia hiatal, entonces pues lo recomendado ahí es ir al nutricionista. Pueden venir a nuestro consultorio, pueden ir a cualquier consultorio, cualquier colega. En realidad, cualquier nutricionista está en la capacidad de poder ayudarles. Pero sí es importante pedir ayuda porque requiere alimentación especial. Tiene que ser con pocos irritantes y tiene que ser la cantidad muy modulada o modificada. Porque ¿qué es lo que pasa? Que se reduce un poco la capacidad gástrica. Entonces a veces la gente come más como una bolsita. Imagínense que es como esas bolsitas en las que la gente lleva a veces pececitos. Y entonces el estómago es como una bolsita y si yo le pellizco un pedacito a la bolsita que viene siendo como la hernia, digamos que le quito un pedacito así, ¿qué es lo que pasa con el contenido ahí? Se levanta. Y al levantarse entonces se devuelve por el esófago, como a tener una bolsa y estriparla. Entonces eso es todo el reflujo que sentimos. Por ejemplo, en personas que tienen reflujo gastroesofágico o hernia hiatal o hernia de hiato, no se recomienda que hagan comidas fuertes en la noche. No se recomienda que tampoco consuman alimentos junto con las bebidas. Y la cantidad de comida sí es muy especial que la compartan o que la comenten con sus nutricionistas. Entonces no es que haya una cantidad específica de porciones para personas que tienen reflujo, por ejemplo. También la otra cosa que se recomienda con reflujo es que la comida entrando al estómago y saliendo del estómago. Eso quiere decir que cuando yo tengo reflujo gastroesofágico o hernia hiatal, lo mejor es comer comidas que sean bajas en grasa. O sea, poquitas porciones, tiempos de comida más frecuentes y que sean bajas en grasa. ¿Por qué?
porque la grasa hace lento el vaciamiento gástrico. Entonces, si yo como muchas cosas con grasa, el estómago va a trabajar todavía más lento y más se queda la comida ahí. El hipo tiene que ver con reflujo. No necesariamente. Lo que pasa es que si yo ya sufro de reflujo, sí podría estar un poco peor el reflujo con hipo. Pero eso es una contracción normalmente del músculo del diafragma, el hipo. Entonces, porque si tengo mucha tos, el médico me dijo que era reflujo. Estaba explicando yo que el reflujo gastroesofágico lo que hace es que comienza a quemar el esófago. Y donde se quema el esófago, eso irrita y entonces las personas normalmente tosen mucho. Es una tosecita que está como aquí, como aquí, no es flema, es un poquito parecida como una tos alérgica y es una tos aquí y una carraspera que le dicen. Y eso muchas veces es reflujo. ¿Por qué? Porque a veces uno puede que no se dé cuenta de que tiene reflujo. La mayoría de las ocasiones que ocurre el reflujo es cuando estamos acostados. Porque el estómago tiene un esfínter, es como un elástico que se llama cardias, y ese esfínter, que es ese elastiquito, sostiene. Entonces, de esa bolsita que yo les conté, tiene un esfínter de un lado y otro de otro para que no se riegue lo que está adentro. A veces ese esfínter también sufre problemas y si yo me acuesto, adivinen qué pasa, se chorrea todo el líquido, ¿verdad? Entonces es peor el reflujo en la noche, por eso es que uno recomienda poquita comida y poquito líquido. Donde pasa ese ácido clorhídrico en el estómago se quema y me produce la tos porque me irrita. Entonces, pues básicamente es por eso. Ok, continúo. Ruidos estomacales. Es normal que el estómago y el intestino suenen. De hecho, en medicina, si un intestino no suena, hay serios problemas. ¿Ok? Entonces, no se alarmen, los ruidos intestinales y los ruidos estomacales son perfectamente naturales y de hecho son un símbolo o un signo de intestino feliz. ¿Ok? Claro, depende mucho del ruido, pero en general todos los ruidos están bien. Ay, Benjamín, hola. ¿Por qué me amanece el estómago inflamado si como súper sano? Podría llenarse de aire. Dependiendo de cómo uno respire durante la noche, también podría uno hacer aerofagia, eso es tragar aire, y eso podría aumentar la producción de gas, en especial si es solamente gas en el estómago, si no son como gasecitos o flatulencias que salen por la parte de abajo, si es más como eructos que se llaman. Entonces, probablemente es aerofagia, o sea, estuvieron tragando aire mientras dormían. Un feliz intestino, sí, en serio, cuando a uno le están escuchando el intestino es por eso, no es como, wow, este intestino suena muy duro, hay que llevarlo a revisar. Eso que yo haya visto no pasa. Menstruación y colitis. Ok, para las mujeres es súper normal tener cambios digestivos durante los ciclos menstruales, llámese ovulación o menstruación o premenstrual. Entonces, hay mujeres que les da diarrea, hay mujeres que les da estreñimiento, pero siempre hay cambios hormonales. Eso se puede regular si uno utiliza un poquito de té de cúrcuma como unos 5 días antes de que comiencen las manifestaciones que uno siente, las clínicas, digamos. Y también pueden hacer bastante ejercicio, tomar mucha agua y consumir eneldo. El eneldo tiene compuestos que ayudan un poquitito también a regular esa inflamación que nos generan esos cambios intestinales. Y se pueden ayudar también con enzimas y probióticos, porque esos cambios hormonales también ocurren, por ejemplo, en las mujeres embarazadas y es como muy difícil de evitar. Lo que uno trata de hacer es como de ayudarle al intestino a que se sienta un poquitillo mejor. Ok. Voy con el siguiente, síndrome de intestino irritable. Ok, ese es todo un tema, eso es como síndrome de un intestino que las cosas le caen mal, básicamente no se está seguro de a qué, algunas cosas sí, algunas cosas no. Nada más les recuerdo que en otros lives hayamos conversado que hay más de 100 millones de neuronas en el intestino. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por emociones fuertes, claramente que vamos a tener cambios digestivos, desde el punto de vista enzimático hasta el punto de vista de metabolismo y cómo uno absorbe. Entonces, las emociones muy fuertes podrían también activar el síndrome de colon irritable. Esto quiere decir que me da diarrea, me da colitis, inflamación, casi siempre termina en diarrea. Y esto significa que no estoy absorbiendo bien los nutrientes. Entonces,
si yo tengo síndrome de colon irritable, no es solamente, bueno, ¿qué importa? Voy al baño y paso con colitis. Es que no me nutro bien. Acuérdense que la idea de nutrirse, bueno, de alimentarse es nutrirse, o sea, poder agarrarle a los alimentos esas vitaminas y minerales que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces es importante, no solo somos lo que comemos, somos lo que absorbemos, ¿ok? Entonces es importante como corregir eso. Hay algo que se llama la dieta FODMAP, que se utiliza para intestino irritable. Esta es muy importante que la apliquen del lado del nutricionista porque como se eliminan muchos alimentos podrían haber deficiencias nutricionales, pero es básicamente una alimentación que no cambia en cuanto a porciones sino a selección de alimentos. Entonces uno lo que evita son alimentos que se fermenten en el intestino. Entonces son azúcares simples, como por ejemplo los lácteos se eliminan, las leguminosas se eliminan, muchas frutas se eliminan. Entonces, ¿esto con cuál fin? Con el fin de reducir, como digo, la fermentación en el intestino. Eso baja la producción de gas. Cada vez que uno consume azúcares hay producción de gas carbónico, que es del fermento de la alimentación. Entonces, esa es para reducir justamente el gas. Es como, por ejemplo, la kombucha que yo traje, como por el tema y todo. La kombucha, ¿por qué es gaseosa? Porque el SCOBY se alimenta del azúcar que uno pone en el té y eso produce gas carbónico. Eso se produce más o menos en el intestino también. Entonces, cuando yo hago esa dieta FODMAP, lo que hago es eliminar todos los agentes de alimentos que se van a fermentar en el intestino. Y después de 8 semanas de la dieta FODMAP, uno puede ir reintroduciendo poco a poco los alimentos para identificar también con mayor facilidad cuáles son los que me están irritando. Es un tipo de dieta de eliminación. Siempre que uno crea que uno tiene una alteración alimentaria o una intolerancia alimentaria, que varias personas preguntaron eso, entonces aprovechemos y contesto de una vez. Uno puede hacer una dieta de eliminación. Si yo sospecho que a mí me están cayendo mal los frijoles, los garbanzos, las lentejas, el repollo, que esos por ejemplo se eliminan en la dieta FODMAP, los elimino. Y por 8 semanas estoy súper bien y reintroduzco los frijoles, todo bien, reintroduzco el repollo y súper mal, ya yo sé que el repollo me cae mal, ¿ok? Entonces, esa es la forma de ir probando uno de una forma un poco más económica, sin hacerse pruebas de exámenes de sangre o así, cuáles son los alimentos que tolero o no tolero, mediante esa vía, una dieta de eliminación como la FODMAP. Entonces, pues eso es la dieta FODMAP. Yo sí les recomiendo que si la van a aplicar, pueden aplicar las bases, de verdad que es muy útil, pero como se eliminan tantos alimentos, sí tienen que conversar con la nutricionista porque pueden perder muchas vitaminas y minerales si no se nutren bien, ¿ok? Como mucho carbo, aunque sea sano, produce gas. Casi que siempre que sí, porque lo que pasa es que esa molécula, digamos, de carbohidrato, esos azúcares, a la hora de procesarse producen ese gas carbónico, entonces sí hay que tener ese cuidado. Ok, ya hablamos de FODMAP e intestino irritable. Gastritis. La gastritis, hoy hablé en Buen Día de la gastritis, busquen la nota. Pero bueno, la gastritis es básicamente una inflamación de la mucosa gástrica. Esa es la parte del cuerpo que nos permite que no se nos queme el estómago cuando estamos haciendo la digestión, porque imagínense que en esa bolsita que les estaba diciendo caiga ácido que puede derretir carne. Obviamente derretiría el estómago también. No lo hace, ¿por qué? Porque tengo la mucosa gástrica. Esa mucosa soporta ese ácido clorhídrico. ¿Qué es gastritis? Esa mucosa inflamándose. ¿Qué es una úlcera? Esa mucosa agrietándose y lastimando otra capita más delgada de mucosa que está en la parte de adentro. Eso es una úlcera. Ya es cuando se nos agrieta y se nos fisura nuestra mucosa y por ahí entra el ácido clorhídrico haciendo todavía más daño. Entonces, eso es gastritis básicamente y las úlceras. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que comer y qué es lo que uno no tiene que comer? Ok, número 1, el estrés. En serio, de verdad, de corazón, el estrés es lo peor. Entonces, el estrés hace que uno libere muchos químicos en el cuerpo que estimulan la inflamación. Entonces, si yo estoy estresado o estresada, bajarle 2 rayitas al estrés no está de más. La diferencia entre gastritis y colitis, ahora que explique colitis. Entonces, es importante
entender que todo lo que a mí me produzca inflamación me va a poner peor la gastritis. Entonces, como digo, el estrés. Y los alimentos que irriten, entonces gaseosas, alcohol, Coca-Cola, o perdón, no quise decir marca, gaseosas, café, ese tipo de cosas irritan mucho y afectan montones la mucosa gástrica. Entonces, eso no se puede consumir. Tampoco se deben consumir cosas que estimulen la producción de ácido clorhídrico, como por ejemplo panes, galletas, bollería, confites, helados, leche. Ese tipo de cosas, ojalá que anden en un cuaderno y un lapicerito. Ese tipo de cosas, aunque en el momento puedan dar una sensación de que calmaron, en realidad afectan más y aumentan más la producción de ácido en el estómago. Entonces yo de verdad les recomiendo que eliminen esos por completo, como digo, como si fuera eliminación. Y bueno, mieles, azúcares, confites, ese tipo de cosas afectan montones, ¿ok? En realidad el chile picante no afecta tanto a menos de que sean de esas chileras procesadas, pero por ejemplo los jalapeños y así, si es una gastritis, no úlcera, ¿verdad? Una gastritis normalmente no afecta tanto. Ahora, ¿qué cosas uno puede consumir? Bueno, lo importante es reducir esa, digamos, que la mucosa gástrica inflamada sea todavía más atacada, más afectada por el ácido clorhídrico. Entonces uno tiene que hacer tiempos de comida frecuentes, pequeñitos pero frecuentes. Hoy hablé del mozote. A mí me encanta que usen un mozote. La sábila sirve montones. La chía, el chang, la linaza, si no hay divertículos y pólipos, está todo bien, pueden utilizarla y eso alivia montones. Y la papa rallada también. Entonces, son como cositas y remedios que uno escuchaba a veces a las abuelitas, pero sí tenían razón. Entonces pueden estar tomando mozote, digamos, todo el día, no demasiado porque podría bajar la presión, pero pueden tomar hasta medio litro y no hay ningún problema, sin azúcar, ¿verdad? Porque con azúcar da más acidez en el estómago. Vieras que me preguntan si el mozote se puede tomar para evitar, y sí, sí se puede tomar de profiláctico. De hecho, todas las cosas uno puede ir tomándolas poquititos y de forma profiláctica, o sea, preventiva, y después entrarle duro ya si uno tiene una crisis. Por ejemplo, yo puedo tomarme media tacita de mozote todos los días, 1 o 2 veces al día, y si estoy con una crisis porque entré con estrés, porque ese trabajo, el proyecto, yo no sé, por lo que sea, y entonces ahí pueden estar tomando 2 vasos, 3 vasos y uno se va midiendo, ¿verdad? Conforme lo necesite. Son herramientas que uno tiene para poder vivir un poquito mejor la vida con las circunstancias que nos traen. El limón, también hablé de eso hoy en la mañana. El limón, vieras que la gente lo siente ácido, ¿ok? El limón sabe ácido en la boca, pero el pH que tiene es muchísimo más alcalino que el pH del estómago. En realidad, el limón alcaliniza en pequeñas cantidades la acidez gástrica. De hecho, yo lo recomiendo como limón rallado, un poquitito, así como un apachurradito de limón en un vasito con agua a los pacientes con gastritis o con reflujo, dependiendo de la hora a la que sea, y les va súper bien. Poquito, ¿verdad? Y eso tiene que ser como antitos de que ataque, porque ya cuando está encendido el problema ya hay que tener un manejo diferente. El yogur natural, bueno, para la gastritis yo lo no recomiendo porque los lácteos aumentan la producción de ácido clorhídrico en el estómago y la caseína es muy difícil de digerir, entonces es muy contraproducente. Alivia en el momento la gastritis o la sensación, pero en realidad es peor, entonces yo sí no recomiendo. El sorosí sí puede aumentar, mejorar la digestión, sí. Ok, la colitis, continúo. La colitis es una inflamación del intestino, ya no es de la mucosa gástrica como con la gastritis, sino que esto es que se inflama el intestino. Ese dolor normalmente ocurre como del ombligo para abajo, para que se vayan ubicando, porque a veces uno dice, ay, qué gastritis, y se agarran el vientre bajo y ahí no está el estómago está mucho más arriba. Entonces normalmente cuando uno siente gases o así, casi siempre es en el intestino también, es pocas veces que es en el estómago. Y la colitis se puede dar
por múltiples formas. Puede ser por medicamentos, igual que la gastritis, puede haber una gastritis medicamentosa. Se puede dar también por estrés, como les digo, esos 100 millones de neuronas reaccionando ante un momento de estrés, eso también puede generar una inflamación. De hecho, es más rápido hacer la colitis que hacer una gastritis, ¿verdad? Y también puede ser pues por alimentos o por uso de antibióticos de forma crónica, ese tipo de cosas. La leche de soya se puede tomar o afecta. La leche de soya, si tiene azúcar, podría también producir inflamación en el intestino. Ok, entonces le estaba conversando. La colitis, entonces es una inflamación del intestino. Entre colon irritable. Bueno, es que el colon irritable es un colon, por decirlo, sensible, que se puede molestar por cualquier cosita. Y la colitis es una inflamación, entonces son cosas diferentes. La colitis, lo que uno evita son alimentos que se fermenten en el intestino. Es muy parecido, uno puede utilizar la FODMAP, o sea, eliminar azúcares simples, golosinas, helados, panes, ese tipo de cosas, alcoholes y demás, y sustituirlos por alimentos que no se fermenten en el intestino. Uno busca también alimentos que no irriten, alimentos que tengan un tránsito fácil, y esto es muy importante porque no todo el mundo lo hace en la colitis. Vean, a mí me encanta que coman fibra y que coman muchos vegetales y mucho verde, mucho crunch y todo, pero si están con colitis ni se les ocurra comer con fibra, porque algo característico de la colitis que ustedes de fijo van a ver, para que sepan, es si defecan delgadito. ¿Ok? Las heces tienen que ser, es que aquí no tengo nada a mano, pero las heces tienen que ser gordas, como un banano de exportación grande. Si las heces son más delgaditas, es porque el colon se va poniendo más delgadito. Por ejemplo, digamos que el intestino viene así, que este es un intestino. Entonces, gracias Mari. Entonces, el intestino, cuanto más se inflame, más delgaditas van a salir las heces. Entonces, número 1, mis heces tienen que ser gruesas. Número 2, cuando veo que las heces se van adelgazando es porque la colitis va creciendo. Entonces, número 3, ¿qué pasa si meto fibra en un lugar que ya está apretado? No pasa. Estreñimiento fijo, dolores fijos. Entonces, si están con colitis, los vegetales, por favor, vegetales cocinados y suavecitos, como tipo chayote, zapallito, zucchini, esos. Espinacas no, brócoli no, lechuga no, ese tipo de cosas no. Cuando uno está con colitis no, ¿ok? Los pedos pesan, pregunta alguien. Creo que no, pero no lo sé, la verdad. Esas gruesas, si las heces tienen que ser gruesas, en serio, como digo, como un banano de exportación. Hay personas que defecan muy delgadito y tal vez de toda la vida, eso es una colitis perenne, ¿verdad? Ya hablé de las úlceras. Alimentos que aumentan la producción de gas son esos que les estaba contando, los que se fermentan en el intestino. Son azúcares que no se absorbieron en el intestino delgado. Entonces continuaron su tránsito en el tracto intestinal hasta que llegaron al intestino grueso, y ahí con todas las bacterias fermentativas que tenemos y la microbiota intestinal para poder terminar de hacer el proceso, se fermenta, produciendo mucho gas. Todos producimos gases, todos tenemos meteorismo o movimientos intestinales que tienen flatulencia. Sin embargo, hay personas que son un poco más sensibles que otras a esos gases, a ese meteorismo. Entonces, pues uno se puede ayudar con bastantes cosas. Los probióticos, a mí me encanta que los consuman, los alimentos fermentados, como la kombucha, el kéfir, el chucruto, sauerkraut. Hay muchas cositas fermentadas que uno puede consumir y que le pueden ayudar a uno con ese proceso fermentativo. Sin embargo, si eliminan o si hacen la FODMAP, van a eliminar de inmediato los alimentos que producen gas. Ahora, hay algunas cosas que uno puede hacer para reducir alimentos que tienen gases. Por ejemplo, los frijoles, los garbanzos y las lentejas, y las petit pois y eso. Ay, otra vez el tren. ¿Qué hora es? Ay, tenemos que apurarnos. Las petit pois y todas esas leguminosas, esas tienen unos carbohidratos que el ser humano no absorbe, punto. Se llaman rafinosa, estaquiosa y verbascosa. Se los voy a preguntar mañana en un story. Rafinosa, estaquiosa y verbascosa.
Y esos tres pues no se absorben, entonces pasan directo al intestino y ahí se fermentan y producen esos gases y todo eso que a la gente le incomoda. Esos azúcares son hidrosolubles. Eso quiere decir que se disuelven en agua. O sea que si yo pongo los frijoles, los garbanzos o las lentejas o inclusive el repollo, la brócoli, muchos de esos alimentos en agua con un poquito de sal, esos azúcares, no en su totalidad, pero gran parte van a migrar al agua, o sea que se van a quedar en el agua esos azúcares. Algunas personas los han reportado como ver espumita en el agua o cosas así, pero verdaderamente son azúcares y eso puede reducir un poco los gases. Por si acaso quieren probarlo, es una muy buena opción. Eso de los garbanzos es lo que acabo de explicar, Maggie, pero es que cuando uno consume alimentos se pueden fermentar en el intestino, los garbanzos, lentejas, frijoles, sí, ya contesté. Ok, diarreas. Las diarreas, eso es súper importante. Las personas, de lo que yo he visto en consulta, a la gente le dura demasiado la diarrea aquí en este país y es que lo que pasa es que uno lo maneja muy mal porque es como que les da diarrea y después a comer de una y así no es. Uno tiene que comer muy poquito, o sea, cuando uno tiene diarrea uno tiene que ir probando la tolerancia intestinal. Eso quiere decir que si yo estoy con diarrea, y ojalá que lo puedan anotar, el protocolo es así, se olvidan la dieta, se olvidan las comidas, se olvidan de las porciones y lo único que hacen es probar la tolerancia oral. Ese es nuestro trabajo como nutricionistas normalmente. Entonces, ¿con qué uno la prueba? Con agua de arroz. Yo recomiendo, siempre que hay una diarrea, siempre recomiendo Glutapac R. No estoy haciendo un comercial, pero sí un poquito. Es muy bueno y me encanta que lo usen. El Glutapac es glutamina con lactobacillus reuteri, entonces eso reduce la pérdida muscular, ayuda a que las células intestinales se recuperen más rápido y ayuda a repoblar la microbiota intestinal. Entonces a mí ese me encanta. Me gusta muchísimo más ese, de hecho, que la otra mezcla que normalmente se hace, que es enterogermina o perenterol. Me gusta 1000 veces más el Glutapac R, a mí en lo personal. Lo único con el Glutapac es que se tiene que tomar, se puede tomar con agua de arroz, pero a temperatura ambiente, porque como lo que tiene son lactobacillus reuteri, si lo toman en agua caliente o algo así, los mataron a los bichitos. Entonces tiene que ser a temperatura ambiente. Y después tomar agua de arroz. Cuando ya han visto que toleran el agua de arroz, entonces puede ir probando poquito a poquito alimentos. No un solo sopapo así, como que la comida a lo que vinimos, eso no, de poquitos. Entonces pruebo 2 cucharadas de arroz guacho, feo, sin aceite, sin sal, sin nada, apenas para probar. Y si no tuve diarrea, puedo probar un poquito dentro de unos 30, 40 minutos y así es como uno va rehabilitando el intestino y probando la tolerancia digestiva. Si les da diarrea, digamos que ya iba por una taza de arroz y me dio diarrea, se tienen que devolver media taza de arroz y así va uno, ¿ok? Entonces, si uno maneja así la diarrea, les prometo, les dura como un día y medio, pero uno por querer comer antes de tiempo, entonces pues más diarrea. ¿Dónde lo consigo? El Glutapac. Sí, yo sé, es caro. No es demasiado caro, pero sí es caro. Pero de lo que yo he visto, sale más barato que cualquier otra mezcla que uno pueda comprar porque uno lo usa menos tiempo y lo dejó a uno súper bien. El Glutapac lo venden en farmacias. Creo que Farmavalio es como de las más baratas. Cuando hay diarrea sí se puede tomar mozote, me encanta que tomen mozote, pueden tomar kombucha, pero una vez que han probado que lo toleran, porque es que tampoco uno puede meter mucha cosa al mismo tiempo, porque les digo, cada vez que uno tiene diarrea se volaron toda la microbiota intestinal, entonces regenerarla al cuerpo le cuesta, entonces hay que tratar de no tener muchas diarreas, ¿ok? Estreñimiento. Ok, el estreñimiento muchas veces ocurre cuando las personas no están bien hidratadas, esa es de las principales causas. Entonces revisen la hidratación, traten de estar tomando de 2 litros hasta 3 litros de agua al día, ese es más o menos el promedio que las personas pueden estar ingiriendo, cada persona es diferente obviamente, pero en general así. Y después revisen la cantidad de fibra, porque la otra cosa es que normalmente las personas no consumen suficientes frutas y vegetales al día. La Organización Mundial de la Salud recomienda mínimo 5 al día, entre frutas y vegetales. Y como les digo, a mí me encanta que coman montones de fibra, entonces si no hay colitis,
pueden usar la fibra, entonces las espinacas, las alfalfas, los honguitos, el palmito, todas esas cosas ricas. Cosas que ayudan también al estreñimiento cuando tenemos, por ejemplo, estreñimiento porque nos cuesta digerir la proteína animal es la papaya y la piña. La papaya y la piña tienen unas enzimas que ayudan con el metabolismo y la digestión de las proteínas, las ablandan, entonces puede facilitar un poquitito la digestión de estas. Y en general las enzimas y los probióticos como suplementos ayudan muchísimo desde la colitis hasta el estreñimiento. Entonces podrían suplementar con eso. Enzimas no recomiendo nunca las enzimas de papaya y las de piña porque esas pues uno puede consumirlas. Las que a mí me gustan son enzimas digestivas vegetarianas que vengan como con otro tipo de compuestos como milasas, peptidasas, o hasta lactasa que ayudan a hacer una mejor digestión. Esas las venden en tiendas naturales. Otras cosas que, por ejemplo, pueden ayudar son fibras en el estreñimiento. Entonces, por ejemplo, la chía, el chan, la linaza pueden también ayudar mucho a movilizar las heces. Entonces, se recomienda normalmente, si uno va a utilizar este tipo de ayudas naturales, consumirlo antes de las comidas. Entonces, por ejemplo, media hora antes de almorzar o media hora antes de cenar, puedo tomarme un vaso de agua con chía o chan o linaza y eso me ayuda a la digestión y además me sacia, entonces podría comer un poquito menos porque uno ya está como satisfecho. Ok, vamos con la cándida. Verás que yo no sé si nos va a dar tiempo. Vamos con la cándida. ¿Cómo saber si se tiene signos, síntomas y todo eso? Me preguntaron de la cándida. Ok, entonces la cándida, eso es un honguito, ok, que todos tenemos, hombres y mujeres. Y los tenemos en cantidades reguladas y en las cantidades que lo tenemos normalmente es saludable, es parte de nuestra microflora intestinal. O sea, cuando uno habla de cándida, uno no quiere matar a la cándida, uno nada más quiere contenerla. ¿Por qué puede ser peligrosa? Porque la cándida, bueno, es un hongo que se alimenta especialmente de azúcares. Entonces, cuando hay sobrepoblación de cándida, por ejemplo, la gente anda con muchos antojos de azúcar, anda más cansada, anda hasta deprimida. A veces uno puede ver que hay cándida en la lengua, por ejemplo, la gente saca la lengua y la ve como muy blanca o muy amarilla, eso podría ser un signo de cándida. Hay un té que yo recomiendo mucho cuando hay una sobrepoblación de cándida albicans que se llama Pau d'Arco. Se escribe P-A-U espacio D apóstrofe arco, Pau d'Arco. Es muy bueno. El sorosí también ayuda muchísimo a contenerlo, pero el Pau d'Arco es de lo mejor que yo conozco para regular la sobreproducción de este hongo. Además, cuando uno tiene Candida albicans en sobrepoblación, por así decirlo, es importante reducir rápido la ingesta de carbohidratos simples, porque Candida se alimenta muy bien, o sea, se reproduce muy bien cuando se le da carbohidratos simples. Entonces, panes, dulces, todas esas cosas que más se antojan ponen peor la cándida. Entonces, es importante entender que no está mal, que no es un problema, es solamente un problema cuando se ha destruido la cantidad normal de cándida. Uso crónico de laxantes. Ok, a mí no me gusta que utilicen laxantes. En realidad los laxantes son de emergencia. Cuando uno los utiliza de forma crónica, el cuerpo se acostumbra a usar laxantes y entonces el músculo intestinal comienza a perder esa costumbre de estarse moviendo porque otra cosa lo impulsa. Cuanto más uso laxantes, más fuerte tienen que ser, entonces pues termina uno con un intestino totalmente dependiente de los laxantes. Yo no recomiendo los laxantes de forma crónica, yo creo que uno puede rehabilitar el intestino, a veces toma tiempo, pero en mi experiencia nunca he visto un intestino que no se rehabilite. A veces cuesta un poquito, pero sí se puede. Ya hablamos de la hernia y a tal. Lavados intestinales e hidroterapia de colon. El té se llama Pau d'Arco. Se los deletreo. P de pollito, A, U, espacio, Pau, como Paula, espacio, D de dedo, apóstrofe, arco.
Eso, Pau Darko, así. Ok, lavados intestinales e hidroterapia de colon. Vean, en medicina natural eso dicen que es la pomada canaria, que es lo mejor del mundo. Y yo no les puedo mentir, o sea, yo he leído muchas cosas buenas, pero honestamente mi formación, yo no solamente tengo como ese posgrado en medicina natural, pero yo también tengo mi título de nutrición humana alopática. Y de lo que yo he estudiado, todavía no logro meterme en la cabeza hacerse uno un colon por enema, digamos, un lavado intestinal, y decir que eso es saludable. Entonces yo honestamente no lo puedo recomendar. Yo todo lo que les recomiendo lo he probado yo, y la hidroterapia de colon me da horror probarla. No soy lo suficientemente valiente para jugármela. Jamás la puedo recomendar. Pero no es porque creo que es mala, es porque a mí me da tanto miedo que yo lo siento, pero no, me da paso, me da miedo. Entonces, no. La tiroides y los problemas digestivos. Cuando uno tiene la glándula tiroidea con alguna afección, es muy probable que hayan trastornos digestivos. Si están hipertiroideos, o sea, si la tiroides está súper acelerada, probablemente van a estar con un tránsito intestinal más rápido. Si están hipotiroideos, o sea, con la función tiroidea más lenta, entonces probablemente van a experimentar un poco más de estreñimiento. Es importante ahí revisarse y estabilizarse con la hormona tiroidea con el endocrinólogo o la endocrinóloga, ¿verdad? Y no comer gluten. Estrés y nutrición. Sí, ya solo hablamos cómo el estrés puede afectar la absorción de los nutrientes. Si yo, nada más para recordar, si yo me estreso, si estoy muy contenta o muy enojada o muy lo que sea, eso puede afectar mi digestión. ¿Cómo? Porque cambia la producción de enzimas, cambia la liberación de enzimas digestivas y mi intestino se inflama. Entonces eso afecta montones, desde la digestión hasta la absorción de los nutrientes. Es normal que aunque coma bien me da hambre muy seguido. Habría que rastrear esa hambre. Muy seguido, es normal tener hambre cada 2 o 3 horas o comer cada 2 o 3 horas, porque eso es como la velocidad de vaciamiento gástrico, de eso no habría que asustarse. Los probióticos, amo que consuman probióticos, me encantan. Vean, tengo algunos mitos. Vamos bien de tiempo, vamos bien de tiempo. Puede ser falta de hidratación, sí, puede ser falta de hidratación, lo del hambre, puede ser digestión muy rápida, puede ser el tipo de alimentos. Si hay muchos carbohidratos, eso puede dar más hambre más rápido, si son muy simples. Digamos, puro pan blanco, eso da un hambrón increíble. Ok, algunos mitos. La leche en ayunas calma la acidez. Ahorita lo conversé, la leche en cualquier momento va a dar una sensación de calma en la acidez o en la agrura, pero en realidad va a producir más acidez después. Entonces la leche no está recomendada. El gluten lo han vinculado muchísimo para PMPXX. El gluten lo han vinculado muchísimo a enfermedades tiroideas. Es por eso más bien. Y de todas formas el gluten es una proteína que, aunque es de origen vegetal, es muy difícil de digerir porque es una mezcla proteica. Son dos proteínas, es glutenina y gliadina, que en la presencia de agua hacen una red elástica que absorbe aire y todo, y eso es muy, muy difícil de digerir. Un gran porcentaje de la población mundial tienen algún grado de intolerancia al gluten, entonces yo ni lo recomiendo. Pero como digo, sí lo han vinculado a enfermedades de la tiroides, fue por eso que dije. Entonces la leche no, ¿verdad? ¿Es malo comer después de las 9 de la noche? Bueno, yo hoy voy a llegar a mi casa a las 9:30 seguro y voy a comer. Yo creo mucho en escuchar al cuerpo, escucharlo bien, ¿verdad? O sea, no como, ay, el cuerpo me pide McDonald's, ups, pucha, ¿qué me pasa? Bueno, no sé, otra marca, Carl's, no sé. El cuerpo me pide tal cosa no saludable. Eso no es escuchar al cuerpo. El cuerpo me dice que tengo que comer esto o que mejor no coma esto porque me da como asquito. Ese es el tipo de escuchar que yo creo. Con respecto a la comida de la noche, yo lo que he visto, en especial en este tema del tubo digestivo, es que hay personas
que les cae muy bien comer tarde y gente que le cae súper mal comer tarde. Entonces, digamos, si yo soy de esas personas con reflujo, con hernia hiatal o que simplemente comer pesado en la noche me da colitis y me cuesta mucho dormir, me pesadillas, entonces coman livianito y tal vez como tipo 7 8 ya terminan y un tecito o una cosa chiquitita, 5 almendras antes de dormir, una cosa así. Sin embargo, por ejemplo, yo en mi caso, si yo no como bien en la noche, es muy posible que me levante en la madrugada con hambre. Entonces uno tiene que ver de verdad qué tipo de persona es uno y en qué momento de su vida está, ¿verdad? Y qué es lo que está haciendo. Puedo cenar si estoy en etapa de volumen, pero ceno a las 10 de la noche. Como digo, yo creo que sí, o sea, depende de cómo haya ido todo el día. El cuerpo no, en realidad no tiene como Cenicienta, que después de las 12 ya sácatela, que se convirtió en calabaza y ratoncitos y todo otra vez, el cuerpo sigue funcionando. Inclusive, por ejemplo, la gente que tiene horarios invertidos, que comienzan a trabajar a las 10 de la noche y salen del trabajo a las 2 3 de la mañana, pues hay que darle totalmente la vuelta al ciclo y no es que les va mal. Entonces, eso de comer tarde no está tan mal, es muy según la persona y el caso, y yo creo que sí, no está tan mal. ¿Es malo acostarse después de cenar? Yo creo que no. No es que uno se engorda, vean, la digestión, todo el tránsito intestinal dura de 16 a 24 horas, debería. Entonces, imagínense que ustedes vienen, comen y la comida en el estómago se puede quedar 3 horas, una cosa así. Si fue algo muy pesado puede durar 4, 5, hasta 6 horas. Ahí las únicas personas que se ven muy, muy perjudicadas de comer y acostarse son las personas que tienen reflujo o hernia hiatal. Esas personas no se les recomienda para nada comer y acostarse. De hecho, se deberían de sentar o acostar en posición de prono, que eso es como medio sentadito uno, pero en realidad en general no debería de haber ningún problema. En especial si esa pregunta la hacen porque si uno engorda. O sea, si uno engorda, no, uno no se engorda porque coma y duerma inmediatamente. Si es un tema digestivo, entonces ahí, como digo, habría que ver cada caso en particular a ver si es que esa persona le cae mal, tiene reflujo o así. Fruta, sí, cenicienta, es que a veces la gente dice, y ya después de tal hora no se puede comer, como si el cuerpo fuera así, o sea, no, el cuerpo sigue funcionando todo el día. Las frutas por la noche no están mal, lo que pasa es que sí generan un poco de fermentación, entonces si yo un día venía súper cargada, súper estresada, y me comí unas frutas, probablemente me va a dar más gasecitos o más inflamación porque seguro en el intestino se fermentan un poquitito más. Frijoles ya hablamos, emociones ya hablamos, FODMAP ya hablamos. ¿Cómo identificar alimentos que caen mal? Bueno, uno puede hacer un diario, eso es lo que yo les recomiendo, que lleven un diario como de sensaciones y comida. Entonces, por ejemplo, si yo hoy me inflamé, así me acabo de inflamar, entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Bueno, piense 24 horas atrás qué fue lo que hizo, qué fue lo que comió y comenzar a llevar un registro de eso para ver cuáles repiten. A veces van a repetir muchos, a veces van a ver que algunos sí y otros no. ¿Por qué es que me pueden a veces caer bien unos alimentos y otros días esos mismos alimentos me caen mal? Bueno, ahí es donde mucho podría entrar la intolerancia. Puede ser que yo lo que tenga es una intolerancia al alimento y que entonces si me expongo poquito no me cae mal, pero ya un poquito más me cae mal, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa. Hay gente que aguanta así chiquitito de yogurt y hay gente que aguanta así y hay gente que si come así ya se fue en diarrea. Entonces, esas intolerancias dependen mucho de la persona y hasta del estado de ánimo. Puede ser que si yo ese día andaba muy, muy mal, no aguanté también un alimento. Entonces, con eso de llevar el diario de alimentos, uno puede identificar cuáles son rápidamente los que los que están cayendo mal, ¿verdad? Hay una prueba muy interesante que se llama prueba de respuesta muscular. Esa la hacen mucho en medicina china. Y lo que hacen es que le dan a uno como unas muestritas de cositas. Digamos que yo quiero probar a ver si... Ay, no sé. A ver. Bueno, digamos que esto es una naranja. Estos son los borradores de María. Digamos que yo quiero ver si eso me cae mal. Entonces uno la agarra y en buena teoría a uno le hacen como una fuercita y si uno pierde fuerza, entonces ese alimento le cae mal. Eso se llama prueba de respuesta muscular. Sin embargo, eso es
de medicina alternativa, no es una cosa que se maneja regularmente en la medicina alopática. El banano puede producir mucha inflamación. Sí, el banano, el plátano, el guineo tienen azúcares que se fermentan de lo mejor en el intestino, haciendo mucho gasecito. El limón en ayunas lo que ayuda es a alcalinizar el estómago, que es lo que estamos conversando antitos. Y vamos a ver, ok, me preguntan, ay, vamos de lo más bien de tiempo. Me preguntaron por comida específica, me preguntaron por sucralosa, que eso es como Splenda, ¿verdad? ¿Qué me puedo comer hasta que me quedo estudiando como hasta las 2 de la mañana? Yo les recomiendo que pueden comer, dependiendo de las porciones que tengan, ¿verdad? Pero si les alcanza, pueden comer grasas como semillas, pueden comer uvas y son ricas porque 14 uvas pequeñas es una fruta, entonces uno puede estar como snacking y así como que picando lo más rico. Las uvas son una buena opción, frutas. Básicamente, o sea, tampoco uno quiere, en especial si está estudiando esta tarde, que sea algo que requiera mucha digestión, porque entonces si no, no te vas a concentrar bien, ¿verdad? Sucralosa y en general, ¿por qué los edulcorantes inflaman? Ok, por ejemplo, algo como la sucralosa, popularmente conocida como Splenda, lo que ocurre es que eso es azúcar clorado. Entonces, donde el azúcar se clora no se absorbe en el intestino y al no absorberse en el intestino hace que pase directo. Entonces puede generar diarrea, colitis o distensión abdominal. Eso es lo que pasa con la mayoría de sustancias o edulcorantes. ¿Por qué? Porque el edulcorante normalmente sintético no es, como es sintético, el cuerpo no lo conoce y al cuerpo no conocerlo normalmente produce más inflamación y distensión. Entonces, si están con colitis o así, son pocos los edulcorantes que en realidad no producen fermentación, es básicamente la stevia la que no produce fermentación. O sea que se van en popó, exactamente, dijo Miguel Gatica ahí. Bicarbonato en ayunas, vieras que a mí no me encanta que usen bicarbonato mucho porque ese alcaliniza demasiado, entonces podrían generar una reacción adversa. Por ejemplo, ¿por qué es que el cuerpo produce ácido clorhídrico en el estómago? O sea, ¿para qué? Para digerir. Entonces, ustedes van a seguir comiendo. O sea, no es que no van a comer. Entonces, si yo pongo mucho bicarbonato, voy a reducir la cantidad de ácido clorhídrico. ¿El cuerpo qué tiene que hacer? Producir más ácido clorhídrico. ¿Me explico? Es lo mismo que pasa con los antiácidos y todo eso. Esos calman en el momento, pero en realidad hacen la broma peor. Entonces, edulcorantes y gases van de la mano, ¿verdad? Para que sepan. Cheerios, me preguntaron por los Cheerios si los recomiendo. No me parecen un cereal terrible, la verdad. Los lácteos normalmente caen mal, me preguntaron por qué. Y puede ser generalmente por dos razones. Una, mala absorción o intolerancia a la lactosa, que es el azúcar de la leche, que es el que produce gases, que normalmente la gente lo siente más frecuente. Y el otro es intolerancia a la caseína, que es la proteína de la leche de la vaca. Ese es un poco menos frecuente, sin embargo es frecuente. Y es que lo que pasa es que lo que pasa es que la leche es muy específica de la especie, ¿ya? Entonces la leche de vaca es muy buena para el ternero y la de cabra para el cabrito, pero cuando se introducen alimentos ajenos puede ser que el cuerpo responda de una forma adversa. Entonces yo en realidad no creo que los lácteos son un alimento que uno debería de consumir mucho. Pero bueno, ahí uno va en procesos de mejoramiento. Sí, la leche afecta la gastritis un poco. ¿Cuál fibra se puede consumir sin afectar y por qué puede caer mal? Bueno, ahora estaba explicando que dependiendo de cuál sea la afección que uno tenga, si uno, por ejemplo, tiene colitis y mete fibra de vegetales, eso va a ser terrible, pero por ejemplo, porque se inflama más, pero si meten, por ejemplo, fibra como la del mozote o la de la chía o así, más bien van a ayudar a lubricar y que las heces pasen con más facilidad por el tracto intestinal. Entonces, ¿cuáles son las fibras que uno va a buscar? Las que son como mucilaginosas o como coloides. O sea, en pocas palabras, babosas. Como el mozote, la sábila y así, ¿ok? Mela, en ese caso, ¿dónde consigo el calcio si disminuyo la leche? Muchas semillas tienen calcio, por ejemplo, las semillas de chía tienen, una cucharada de semillas de chía tiene más calcio que un litro de leche, entonces es bastante calcio. ¿Qué más me preguntaron? ¿Cuál fibra? ¿Cereal para comer en la noche?
Bueno, puede ser Cheerios, ya que me preguntaron. A mí me gusta uno que se llama Rosies y otro que se llama Orgran, que son como orgánicos y todo. Yo en realidad no amo que coman cereal, no entiendo, o sea, entiendo la practicidad, pero no es tan nutritivo. Tendrían que meterle mucha fruta y cositas saludables. Mejor una avenita o algo así. Mm, de mugacin metamucil. No son malas fibras. Sin embargo, yo prefiero que intenten hacerlo por la vía alimentaria para no depender de un producto, porque de repente ya no hay ese producto y ya no pueden hacer popó. Sí, la brócoli y la coliflor, Ari, inflaman un montón. Mejor no comerla. O sea, la pueden dejar en lixiviación, como les conté antes, la dejan en agua de sal, pero si igual sienten que les cae mal, puede ser que tengan alguna intolerancia. Heces y absorción de nutrientes, ya hablamos. Alguien me preguntó por qué como y a los 5 minutos me siento mal. Eso es como de revisarlo, porque verdaderamente no es normal que uno coma y duele el estómago inmediatamente. Es bueno conversar con un médico, podría ser una gastritis o inclusive podría ser una úlcera. Hay que revisar las heces, en ese caso, si las heces son negras, así negro betún, entonces puede ser que haya un sangrado digestivo, entonces habría que revisar. Si los dolores son crónicos, o sea que siguen y siguen y siguen, y yo hago cosas saludables y no se mejoran, es bueno pedir ayuda, porque aunque a mí me encanta la parte natural, pues cada cosa con su tema, ¿verdad? Trucos para mejorar la digestión, me pidieron. ¿Cómo puedo comerme la chía que sea de una manera sana? Se puede hidratar, se puede hacer en pudín, se puede poner encima de la fruta. Para lo de la colitis y eso es mejor hidratarla y usar poquita. No padezco de colitis ni gastritis porque se me inflaman los intestinos. Si se te inflaman los intestinos, sí tienes colitis. La chía en la avena puede ser, claro. El pan de masa madre, vieras que yo no como gluten, ¿verdad? Y no me encanta que lo coman, pero el pan de masa madre no lo odio porque me parece como que todavía está vivo y me gusta mucho como su digestión no está tan mal, entonces no lo detesto. Recomendaciones de sustitutos de azúcar, pues básicamente la stevia, ojalá que la puedan conseguir en polvo, el polvito verde o líquida que la hayan diluido en agua básicamente. Bueno, trucos para mejorar la digestión. Entonces, es importante no estresarse. Es importante relajarse un poquito, ¿verdad? Pueden ayudarse con valeriana, pasiflora, tilo. Inclusive yo a veces les digo, háganse un postre con la chía y en lugar de usar agua para hidratar a la chía, se hace un té de tilo. Se hace un té de tilo, lo deja ahí y en ese tilo le hace la chía, le pone frutitas, se hace un pudín relajante, se lo comen y a la camita. Entonces, como buscar cosas que me ayuden, ¿verdad? Para una digestión saludable es muy importante hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental para tener una buena digestión. Y son mínimo 25 minutos de ejercicio todos los días o mínimo 10.000 pasos. Ya hemos conversado de esto antes, pero es importante moverse. Alimentos contraindicados para los que no tenemos vesícula, vaso y menos páncreas. Bueno, esos son alimentos muy específicos, pero es una alimentación básicamente que tenga alimentos de bajo índice glicémico, o sea, que no precipiten. Ay, no, me queda 1 minuto con 58 segundos. Ay, bueno, alimentos que no afecten el páncreas son de alto índice glicémico los que uno va a evitar, o sea, azúcares simples, nada de alimentos grasosos y poquita carne. Por eso es que tenés una alimentación tan especial, amiga. Ok, más trucos. Bueno, ejercicio, tomar agua es súper importante. Reducir los alimentos que irritan o los que son de paquete, eso es súper importante. Y para una muy buena salud intestinal yo recomiendo los fermentados. Ya me tengo que ir. Queda 1 minuto 20 segundos. ¿Es cierto que los batidos solo se le debe agregar una fruta? No, no necesariamente, se le pueden poner muchas frutas. Una taza de jugo de frutas son 2 frutas. Ay, gracias. No entiendo cómo se me va tan rápido el tiempo. Queda 1 minuto, vamos a ver. Probióticos y enzimas, ya los conversamos. Alimentos que no se deben combinar.
Los alimentos que no se deben combinar, bueno, es que hablan mucho de las carnes, pero si ustedes, carnes con fruta, pero si ustedes combinan carne con piña o con papaya, más bien la digestión mejora. Entonces hay algunas que sí se pueden. Gracias a ustedes por acompañarme hoy. La mejor kombucha, a mí me gustan todas. Yo ahorita estoy tomando Bellabucha, pero puede ser tikombucha o así. Ay, muchas gracias, de verdad, me encantó compartir un pedacito de mi noche con ustedes. Pude cubrir todos los temas, vean. ¿Ve? Cumplí, sí. Bueno, muchas gracias, ya sí. 10 segundos me quedan para dar besitos. La pasé súper bonito y pues nos vemos en el próximo live que va a ser prontito.